Normalmente, cuando escuchamos a alguien que nos define el storytelling, nos dice: el storytelling es el arte de contar historias. Y eso es radicalmente mentira, porque el storytelling va mucho más allá de contar historias. Apúntate esta definición. El storytelling es contar historias, transmitiendo un mensaje concreto y provocando al espectador o a tu audiencia, consiguiendo una conexión emocional. El storytelling no solamente es contar historias, es buscar una reacción, conseguir una conexión emocional con la persona a la que nos vamos a dirigir. Y lo bueno del storytelling, cuando está bien hecho, bien ejecutado y bien contado, es que quien te escucha va a tener ese mensaje grabado en la memoria por mucho tiempo. Y no solo en la memoria, precisamente por lo que te voy a explicar. Si te pones a pensar en los momentos más felices de tu vida o en los momentos más tristes de tu vida, es muy probable que recuerdes esos momentos, incluso por lo que veías, por lo que escuchabas, por lo que olías, e incluso si estabas comiendo recordarás el sabor de lo que estabas comiendo. Porque el impacto emocional que tiene un suceso en tu vida y que hace que se convierta en un momento muy feliz, muy triste, de mucha ira, de mucha rabia, de cualquier emoción realmente fuerte, consigue que lo que estabas viviendo en ese momento se grabe a fuego en tu memoria. Por tanto, cuando contamos una historia y conseguimos generar ese impacto emocional, conseguimos que quien la escucha le perdure durante mucho tiempo. Cuando yo uso el storytelling en una charla, por ejemplo, intento encontrar esas historias que a mí me han marcado y que puedo conseguir que quien las escuche empatice conmigo. ¿Por qué? Pues porque son momentos en los que he vivido mucha vergüenza, lo comparto con el público y el público entiende esa sensación y esa emoción de vergüenza y la asume como propia. Se pone en mi piel y entonces la siente. Seguro que recuerdas tu primer beso, recuerdas el lugar, recuerdas lógicamente con quién era, recuerdas la gente de la que estabas rodeada. Y para conseguir un storytelling efectivo, te voy a dar unos puntos que puedes seguir, que te puedes apuntar, para desarrollar tu propio storytelling y que sea efectivo. Pero es que tampoco va a bastar con hacerte un punto por punto de lo que tienes que decir. También viene un cómo tienes que decirlo. Pero vamos por partes. La guía de los puntos para hacer un buen storytelling. Son 5 puntos. El primero, presentar a los personajes. Si tú eres el protagonista de la historia que vas a contar, lógicamente vas a decir que tú has vivido esa experiencia. Por lo tanto, la presentación del propio personaje, de ti mismo, pues casi que no la tienes que hacer. Quizás sí que tengas que situarla en un dónde y en un cuándo, en un lugar y en un espacio concreto, espacio temporal, o como diría Einstein, en el espacio-tiempo. Dentro de este primer punto, de este primer paso, en la presentación de personajes, tienes que tener en cuenta que no tienes que presentarlos todos a la vez de golpe. No tienes que decir, pues aparecía yo, mi amigo, mi amiga, mi tía, mi padre, mi sobrino y mi vecino. No. Los personajes los vas a ir presentando en función del momento en el que vayan apareciendo en la historia. Pero bueno, este primer punto es importante porque tienes que empezar por lo menos con un personaje y luego tienes que retomar ese primer punto, que es la presentación de personajes, para ir soltándolo a medida que vas contando la historia. Segundo punto, presentar la situación. Si ya hemos contado el espacio-tiempo, vamos a profundizar. No basta con decir que estaba en mi casa y era un día de agosto del año 95. No, vamos a situarlo en concreto. Por ejemplo, estaba en la cocina friendo un pollo frito, ¿vale? Ese momento concreto, dentro de esa situación, y tanto para que sea más creíble como para que tenga más importancia, vamos a recurrir a detalles muy concretos. No basta con decir que estaba en mi casa. Tampoco basta con decir que estaba en la cocina. Tampoco basta decir que estaba friendo pollo. Hay que contar incluso el momento en el que me puse a echar aceite a la sartén, que echaba un poquito de sal, el momento en el que mientras se hacía el pollo yo estaba fregando los platos, es decir, dar todos los detalles importantes para darle mucha más verosimilitud a la historia. Parte de esa situación
es meter al público al que estamos hablando dentro de esa situación, que se sienta protagonista de lo que tú estás haciendo. A medida que vas contando punto por punto los detalles de lo que estás haciendo y de lo que estás sintiendo, el espectador, cuando lo escuche, va a ir poco a poco asumiendo esos detalles y se sentirá como protagonista de la historia. Tercer punto, y posiblemente el más importante de todos. Todos son imprescindibles, pero este posiblemente es el más importante y al que debemos prestarle mucho más detalle. Y es el conflicto. No existe historia, obra de teatro, película, serie, que no tenga un conflicto que sea el detonante de toda la situación que se va a producir después. Os pongo un ejemplo de lo que sería el conflicto dentro de una pequeña historia, muy breve. Yo estoy en casa, friendo un poquito de pollo para la comida, estoy haciendo otras cosas y en un momento dado me despisto con el teléfono y sin darme cuenta me salta una mancha de aceite caliente a la mano. Me duele mucho, apago el fuego y me voy corriendo para el hospital para que me miren la quemadura. El conflicto, en este caso, sería cuando el aceite, ¡pam!, genera un giro en la historia que estoy contando y que me va a llevar hacia donde yo quiero. Porque si no me salta aceite en la mano, pues me quedo friendo el pollo y directamente luego me lo como y me hago la siesta. Pero en este caso, yo me he quemado y me voy al hospital. Claro, me voy al hospital y mientras me curan conozco a una chica de la cual me enamoro. Locamente. Pues esta podría ser quizás la historia de cómo hemos conocido al amor de nuestra vida, la persona con la que luego pasamos el resto de nuestra vida, gracias a una quemadura de aceite, a ese conflicto. Otro conflicto podría ser un accidente, otro conflicto podría ser un malentendido que lleva a una discusión y en esa discusión se rompe algo de la casa, un cristal, una puerta. El conflicto es básico. El cuarto punto de cómo crear un buen storytelling sería la resolución, que sería cómo acaba la historia. Y tenemos que generar, pues, algo realmente interesante. Si yo, al ir al hospital, me he encontrado con alguien que al final se ha convertido en el amor de mi vida, pues esa sería un poquito la conclusión. Y fuimos felices y comimos perdices, ¿no? Fantástico. Ya tenemos el cuarto punto. Hemos acabado la historia. Tened en cuenta que el conflicto podemos desarrollarlo bastante, podemos darle bastante vuelta y ahí es donde podemos generar esa parte emocional. Pero en la resolución es donde realmente vamos a cerrar el círculo. Y luego vendría el quinto punto, el último, que sería el aprendizaje. Si ya hemos contado toda la historia, tiene que haber una pequeña muletilla, que sea aquello que hemos aprendido, aquello que realmente queremos transmitir al público. Puede que no haya sido suficientemente evidente lo que hemos contado. La historia, los personajes, la situación, el conflicto, la resolución. Quizás hay que darle un empujoncito al público contándole ese aprendizaje o esa moraleja. En este caso, de la historia del pollo y de la quemadura y de encontrar al amor de nuestra vida, el aprendizaje o moraleja podría ser que quizás un evento negativo en nuestra vida nos puede llevar a uno positivo, que algo que a priori puede parecer negativo o malo se puede convertir en la mejor experiencia de nuestra vida. Pues esa sería la moraleja, ese sería el aprendizaje. Y fijaros, en esta pequeña historia hay varios elementos que os he contado que son importantísimos a la hora de generar una reacción emocional. Entre ellas, la quemadura, el dolor. Sentir dolor por una quemadura, prácticamente todos la hemos sufrido una quemadura por el sol, por aceite o por fuego. Es igual, nos hemos quemado en algún momento de nuestra vida y hemos sentido eso, por lo tanto, vamos a conseguir una empatía. Luego, el amor. Todos prácticamente en algún momento hemos encontrado un amor de nuestra vida. A lo mejor luego el amor se ha acabado, pero bueno, hemos encontrado un amor o alguien que nos ha gustado o alguien que nos ha embelesado o simplemente hemos visto a alguien que con una mirada nos ha flechado el corazón. Dolor, amor y el resto de situaciones cotidianas que el resto hemos vivido. Esos son los puntos. Presentar los personajes, presentar la situación, generar un conflicto o presentar el conflicto, contar la resolución y luego un aprendizaje o moraleja. Y ahora os cuento cómo hay que contar eso.
para que realmente sea efectivo. Ya os he comentado en algún que otro vídeo aquello del método Stanislavski, es decir, el método de la memoria emotiva, rememorar momentos del pasado para mimetizarlos con una interpretación que debemos hacer. En este caso, como muchas veces dentro del storytelling vamos a contar situaciones propias, no va a ser tan difícil meternos en la piel del protagonista, ya que somos nosotros mismos. Basta que nos pongamos en situación, rememoremos ese momento y lo expongamos con naturalidad. ¿Para qué? Básicamente para vivirlo. Para que el público que nos escuche encuentre veracidad en esa historia, tienes que meterte en situación. Si no te metes en situación, no lo vas a vivir. Si lo vives, genial, pero si no lo vives, tampoco lo vas a disfrutar. Y si no lo disfrutas, tu público no lo va a disfrutar. Si tú te metes en situación, tu público se mete en situación. Si lo vives, el público lo vivirá contigo. Si lo sientes, el público lo sentirá contigo. Y si disfrutas de esa historia que estás contando, tu público también la va a disfrutar. Y dentro de este disfrute, va a ser cuando el público realmente va a captar esa parte emocional y podrás tenerlos comiendo en la palma de tu mano. Y ahora podríais pensar, ostras, David, esto tampoco es tan complicado, esto yo lo hago habitualmente. Sí, pero quizás aquí está el problema de cuando mucha gente te dice que el storytelling es el arte de contar historias. Está muy bien, es contar historias, pero no te explican cómo hay que ejecutar ese arte. Y el arte está en el qué decir y el cómo decirlo, para conseguir un efecto concreto. En este caso, la reacción emocional de tu público. Y cuando digo arte, no es talento. No es yo he nacido con un talento especial para contar historias. Puede que sí, pero el talento también se trabaja. Y en este caso, cuanto más practiquemos el contar historias, mucho mejor nos saldrá ese ejercicio tan bonito que es el storytelling. El storytelling no es simplemente contar una historia. Storytelling, no. Hay buen storytelling y mal storytelling. Así que practicad el storytelling, ya sea escribiéndolo, ya sea hablándolo, pero sobre todo practicadlo, porque si no, no os convertiréis en buenos contadores de historias. Antes de acabar el vídeo, y para los que habéis llegado a este momento, deciros, por si no os acordáis, que tengo un canal secundario en el cual cuento cosas. Me paso un buen rato contando cosas, es un podcast, es Comunicom Podcast y os lo voy a dejar por aquí arriba. Ir allí, suscribiros, mirad a ver si os gustan los temas que trato, que son variopintos, bastantes y diversos, y de los cuales me gusta hablar, y de los cuales pues me gusta desarrollar y leer para poderlo contar con naturalidad y prácticamente con gusto, porque me encanta contar historias. Y posiblemente esa es mi manera de practicar el storytelling. Publico 2 vídeos por semana, así que pasaros, suscribiros, mirad algún vídeo y si os gusta, pues ved todos los que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo.